por eso que para nosotros es importante tener en esta ocasión y justo en la mayoría de edad la interlocución con Pablo Dors para que nos hable de esa literatura de la luz. Háblanos un poquito de este concepto, Pablo. He traído un texto de Christian Bobin, que seguramente muchos de ustedes conocerán, que es un gran escritor francés que falleció hace poco y que me sirve un poco como de marco para lo que quiero deciros sobre esto de la literatura de la luz. Cuando me preguntan sobre esto, siempre digo, y alguno quizás me hayáis escuchado decirlo ya en alguna ocasión, que hoy no existe una contraportada de una novela donde no puedas leer una frase similar a esta. El autor ofrece una visión lúcida y despiadada de la realidad. Solamente las novelas de un servidor podrás leer, el autor ofrece una visión lúcida y compasiva, no despiadada, ¿no? Y no deja de ser curioso que en nuestra sociedad asociemos lo lúcido con lo despiadado, como si solamente si somos muy crueles y muy crudos, pues estamos haciendo justicia a la realidad, ¿no? Y yo creo que el narrador, el escritor, debe hacer justicia narrativa a lo que sucede y, por tanto, evidentemente hay mucha sombra, hay mucha oscuridad y el narrador debe pues, registrar notorialmente esto, pero también es cierto que no hay solamente oscuridad, sino que también hay luz, también hay cosas positivas. La vida no son solo bofetadas, sino que también son caricias y uno tiene que contar pues, las dos cosas para realmente, incluso diría que lo oscuro es más ruidoso y lo luminoso es más discreto, pero eso no significa que no sea más real, ¿no? Y entonces la literatura de la luz pues, es aquella que de alguna forma intenta reflejar la realidad completa, no solamente su lado sombrío, ¿no? Hay escritores de la noche, escritores de la luz, escritores del día, y bueno, yo también he sido escritor de la noche, he contado muchas cosas pues, crudas del ser humano, pero digamos que creo que la literatura o la escritura, al menos tal y como yo la he vivido y como creo que debe vivirse, es un ejercicio espiritual. Eso significa que no escribimos solamente con el cuerpo y con la mente, sino con el alma, con el yo profundo, y eso significa que en la tarea de escribir uno debe ir purificando, ir limpiando su mirada de la manera que percibamos la realidad tal cual es, ¿no? Y por eso hablo de esa limpieza, ¿no? De limpiar la mirada, limpiar el oído y limpiar el corazón para reflejar la realidad, ¿no? Y el texto este de Christian Bobin, no lo voy a leer entero porque es un poco extenso, pero dice esto. Siempre he considerado que un escritor tiene deberes antes que derechos y que uno de estos deberes es ayudar a vivir. Si hay luz en mis libros es para no oscurecer a nadie, por cortesía con quien me lee. Esto me gusta mucho de la cortesía, ¿no? Siempre me pareció que existían bastantes escritores especialistas en ensombrecer y denigrar la vida. Los poetas y los artistas a menudo se otorgan una suerte de derecho para la grosería. Bajo pretexto de que tienen talento, creen tener todos los derechos. Esta actitud me horroriza. Y luego sigue, pero bueno, ya veremos si luego en la conversación pues, sigue viniendo a cuento lo que dice Bobin. Hay una cosa, Pablo, que nos hace muy felices y es comprobar que la literatura de la luz vende, es exitosa. Tenemos tu libro, Biografía de la Luz. Tenemos que recordar que Pablo Dors tiene más de una docena de títulos traducidos a las principales lenguas europeas. Pero es posible que haya un título especial con el que somos muchos quienes empezamos a seguirte, que es un ensayo que ha hecho historia, ha marcado un hito en la historia del ensayo contemporáneo y del ensayo en español, que es Biografía de la Luz. Yo me voy actualizando un poco en las ventas porque cada vez que voy a escribir algún texto sobre este libro tengo que mirar porque sigue subiendo. 350.000 copias vendidas hasta donde yo llegué. Lo mismo ahora seguro que miramos y ahora más. Pero es un auténtico éxito y casi un milagro editorial en los tiempos que vivimos. Es un éxito que sigue vivo y que sigue creciendo. El éxito es la perseverancia del fracaso. Yo siempre digo que el escritor tiene que tener mucho más cerca la papelera que el archivo y que realmente de cada página más o menos decente que uno escribe, pues ha escrito 10 que merecen ir a la papelera, ¿no? Y, por tanto, si es un libro de 100 páginas, pues has escrito 1000. Es decir, que la experiencia más habitual del escritor es el fracaso.
Es decir, que realmente no logras transmitir aquello que quieres, ¿no? Pero si soportas esa experiencia tan desagradable de fracasar y perseveras, pues a lo mejor alguna frase, alguna página, pues es más o menos luminosa, ¿no? 100 páginas entonces luminosas y exitosas, donde Pablo Dors a muchas personas les puso en el camino de la meditación, literatura y meditación. Hay una frase, Pablo, que dice: la intuición de que el camino de la meditación silenciosa me conduciría al encuentro conmigo mismo, tanto o más que la literatura, a la que siempre he sido muy aficionado. A todos quienes somos apasionados de la literatura y también tenemos esa inquietud de búsqueda, es una frase que cuando abrimos este ensayo por primera vez nos marca. Yo durante mucho tiempo, prácticamente toda la vida, pensé que tenía dos vocaciones, dos tareas, dos misiones: la dimensión más literaria o artística, la dimensión más religiosa, espiritual, y pensaba pues, que de alguna manera pues, una era una actividad diurna y una era actividad nocturna, y recordaba que Chekhov, que era médico y escritor, pues decía que la medicina era su esposa y que la literatura era su amante, ¿no? Entonces, yo durante un tiempo empecé a decir que el sacerdocio era mi esposa y la literatura mi amante, pero claro, no quedaba muy bien, ¿no? Y con el tiempo he ido comprendiendo algo pues muy bonito, que para mí es una alegría compartir, y es que no son dos vocaciones, que es la misma y única. Y con esto quiero decir que mi manera de expresarme en este momento pues es idéntica a cómo me expreso en cualquier otro contexto. Es decir, que no hay una diferencia, ¿no? Que silencio y palabra, escritura y meditación son dos caras de la misma medalla, de la misma moneda. Es decir, que creo que para escribir pues, es muy necesaria la experiencia del silencio. O sea, de hecho, la escritura no es otra cosa que negro sobre blanco, palabras sobre silencio, y que, por tanto, en la medida en que entramos en el silencio, encontramos la palabra auténtica. Y, por tanto, lo veo como una profunda unidad. Desde el mundo de la literatura, Pablo, es verdad que hablamos muchas veces en estas conversaciones que tenemos en el Espacio Mercado y en tantos otros foros, de la mirada del autor, de la mirada que nos hace tomar el autor, y de educar esa mirada. Pero hablamos menos de educar el cuerpo también para tener una mirada, y esto está muy presente, ¿no?, en esta biografía del silencio y en este meditar, y a veces nos olvidamos del cuerpo en esto de transitar por lecturas del alma un poquito. Sí. De hecho, yo suelo decir que la escritura es un ejercicio manual. Es decir, escribimos con la mano, más que un ejercicio mental. Es decir, que yo no tengo una idea y la escribo, sino que escribo y me encuentro a la idea, que es diferente. Es decir, que el cuerpo sabe cosas que la mente todavía no sospecha, y simplemente se trata de dejarle hablar a la mano, ¿no? Y por eso la escritura, al menos tal y como yo la vivo, no es simplemente un ejercicio de comunicación, ¿no?, pues algo que yo transmito a otros, sino que es un ejercicio de revelación. Algo que yo no sé se me revela a mí, escribiendo. Y eso hace que sea mucho más apasionante, porque aunque uno puede tener un horizonte de aquello sobre lo que quiere escribir, pero la propia literatura, la propia escritura te sorprende. Y eso hace que sea luminoso, porque es un parto que nace algo que tampoco sabes bien qué va a ser, ¿no? Y eso lo convierte en una aventura, que mis libros no son lo que yo había soñado, sino que son lo que tenían que ser, que es mucho más hermoso, mucho mejor. ¿Y cómo vives esa relación de literatura y meditación? ¿Cómo es? Pues tengo que decir que el silencio lo va colonizando todo, esa es la pura verdad. Es decir, que cada vez escribiré menos porque cada vez veo más importante escuchar, aunque la verdad es que, como he dicho también muchas veces, desde que he escrito un libro sobre el silencio, no paro de hablar, o sea, pero es verdad que mi camino, y creo que todo camino que vaya hacia lo profundo, va siendo cada vez más esencial, y por tanto vas quitándote de cosas que no ves tan sustanciales, ¿no? Y no digo que no vaya a escribir, claro que voy a seguir escribiendo y sigo escribiendo, pero creo que la práctica de la meditación, la práctica de la interioridad te va limpiando de todo lo que no es más fundamental, ¿no? Y esa es la relación, o sea, es una relación
de purificación, de limpieza, y también una reacción de iluminación. Te va poniendo luz sobre tu vida. Y o sea, yo creo que lo más importante, lo que me gustaría transmitiros, es que yo he empezado a descubrir hace pocos años que se puede escribir y se puede vivir sin tanto ego, ¿no? Porque el ego, pues este afán que tenemos de autoafirmación y que es necesario para vivir, pero empieza a ser pues, inconveniente cuando se apodera de nosotros y de alguna forma somos sus siervos en lugar de sus señores, ¿no? Y me ha costado mucho entender que se puede escribir desde un lugar que no es simplemente la autoafirmación personal, sino que es un lugar más hondo, más verdadero. Es decir, el ego es necesario para el artista porque de alguna manera tú lo que quieres encontrar es tu propia voz, tu propio estilo. O sea, tú ves un Picasso y dices, esto es un Picasso, ha encontrado su estilo, el estilo picasiano de pintar, o lees a Hemingway y esto es Hemingway, es decir, su estilo propio de escribir. Y por tanto el escritor busca su propia voz, ¿no? Pero uno va descubriendo que su propia voz no es simplemente la voz del ego, sino que hay algo todavía más hondo y que es, ¿cómo decir?, es la voz de la humanidad. Es decir, que yo creo que lo difícil no es escribir, sino lo difícil es ser uno mismo. Y si realmente consigues ser tú mismo, llegar al fondo de tu ser, eso que vas a transmitir va a tocar a muchos. Es decir, que lo más personal es universal. Y eso es lo que lo convierte en fascinante. Entonces, yo creo que la clave del, entre comillas, éxito, o la clave de la resonancia de un texto tuyo en otros, es que logras tocar un fondo muy íntimo que realmente al mismo tiempo es muy universal. O sea, ¿por qué leemos hoy a Shakespeare? Pues Shakespeare es muy universal, es tan personal que logra tocar muchísimos corazones. Y de alguna forma yo creo que el escritor lo que quiere es llegar a ese núcleo de luz donde tantos y tantos pueden encontrarse o reconocerse. Pablo, tuve la oportunidad en varias ocasiones de entrevistarte según ibas publicando tus diferentes libros, novelas, y recuerdo, pues fíjate, algo que yo creo que has dicho además en otras ocasiones y que seguro que a más personas les ha marcado como a mí, y que creo que además esto con el paso de los años te vas dando cuenta, como lector tuyo, lectora tuya, de lo verdad que es. Y es que comentabas que según vas cumpliendo años, pues quieres más hacer viaje interior que viaje físico exterior. Y claro, pensando un poquito, dices, pues mira, es lo mismo esto, tanto en el plano de la literatura como en el plano de la meditación, ¿no? Ese viaje interior debe de ser muy parecido, ¿no? Sí, desde luego tienen, o sea, la literatura es un viaje interior claramente, aunque tú cuentes viajes que vayas a quién sabe dónde, ¿no? Pero no deja de ser pues un espejo de tu mundo interior. Por eso cuando me preguntan, pero este libro es muy autoficticio o autobiográfico, pues yo digo que sí, que evidentemente el material que tenemos los escritores fundamentalmente es memoria y fantasía. O sea, trabajamos con eso, con ese instrumental, la memoria para recordar aquello que hemos vivido, que hemos visto, que hemos escuchado, que hemos leído, que nos han contado, y luego la fantasía para elaborarlo, para ficcionalizarlo, para separarlo un poco de lo propio y hacer esa transposición. Y eso es lo que es el arte, ¿no? Decía Thomas Bernhard, que es un escritor que he admirado mucho, que todo es citado. O decía mi abuelo, que también es escritor, que todo lo que no es tradición es plagio. Es decir, que de alguna manera tomamos la literatura, nace de la literatura, ¿no? Los libros nacen de los libros, más que de la vida, como quienes no escriben piensan. Pero realmente donde te vienen las ganas de escribir es leyendo a los demás autores. Así ha sido en mí y sigue siendo. Y de hecho suelo decir que yo sorteo lo de la página en blanco, ¿no? El terror a la página en blanco, porque yo suelo escribir, empezar en los márgenes de los libros ajenos, ¿no? Empiezas a leer, empiezas a subrayar, empiezas a tomar notas y al final pues estás escribiendo en un libro ajeno. Es decir, que escribir es insertarse en una tradición literaria, ¿no? Y yo cuando era joven pues leía, y esa es la tradición en la que yo me inserté conscientemente, pues la tradición centroeuropea, ¿no? Autores como Günter Grass, por ejemplo, o Thomas Bernhard, que citaba antes, o Thomas Mann, o Joseph Roth, o tantos otros, que son aquellos que me han dado pues un gran placer como escritor, porque creo que
uno lee, claro que para autoconocerse, ¿no? Que leemos los que tenemos interés todavía nosotros mismos, ¿no? En conocernos, pero también para conocerse de una manera lúdica, disfrutando. Para mí disfrutar, o sea, si yo me lo paso bien escribiendo, para mí es un buen criterio. Porque pienso, si yo me lo paso bien, se lo pasarán bien también los demás, ¿no? Y en cambio, si algo es muy tortuoso, muy alambicado, muy complicado, esto no está funcionando, no va a fluir tampoco en el lector. Pablo, sale muchas veces a colación una frase, un comentario, una expresión con los diferentes autores de género negro criminal que vienen subiendo aquí al escenario del Espacio Mercado, algo así como la pregunta de ¿tú por qué escribes? ¿Por amor o por dolor o por venganza? Entonces, claro, en el género negro criminal pues salen muchas expresiones cruentas de todo esto, ¿no? Pero sin embargo, es cierto que si vas al trasfondo de todo, la creación es una expresión del amor. Así lo estamos aprendiendo con tu obra. Sí. Bueno, qué bonito, ¿no? Que sea así, ojalá. Me parece un elogio enorme. Yo también he escrito por venganza, ¿eh? Lo reconozco. Confieso. Porque de alguna manera tienes que, si no sabes elaborarlo bien, cuando uno es joven pues no sabe elaborarlo bien, pues tienes que escupir el veneno que tienes porque no sabes qué hacer con él, ¿no? Y para que no degenere en rencor, pues lo transmutas en venganza literaria. O sea, que alguna venganza literaria tengo, ¿no? Pero son las peores páginas de mis libros. O sea, son totalmente prescindibles. Amor me parece una palabra demasiado sublime. Me conformaría con decencia, ¿no? Si mis libros fuesen decentes, ya sería un gran elogio. O sea, ¿por qué sigo escribiendo? Pues yo sigo escribiendo todos los días. Pues yo creo que por necesidad de comprender. ¿Qué es esto de estar vivo? ¿Qué es esto de ser una persona? De alguna manera, una vida no reflexionada, no personalizada, todavía no es vida. Le falta eso, ¿no? Que pasarla por nuestro propio tamiz, hacerla propia para luego soltarla. Eso es lo bonito, que no es para luego quedártela. Pero para soltar antes hay que haberla hecho propia, haberla incluido. Yo hablo mucho de estos verbos de incluir y trascender. O sea, para trascender algo, antes hay que haberlo incluido de verdad, haberlo integrado de verdad. Y bueno, pues, por ejemplo, si tienes experiencias duras de cualquier tipo, pues la escritura ayuda a integrar, a incluir, a elaborar esa sombra, esa dificultad, para asistir a esa alquimia, a esa transmutación y luego devolverla al mundo, pero no escupirla, sino devolverla de manera que alumbre, porque esta es otra dialéctica que a mí me interesa mucho de literatura, de escritores que deslumbran y escritores que alumbran. O sea, hay escritores que escriben tan endemoniadamente bien, y lo de endemoniadamente va con toda la intención, que uno se queda en qué bien escribe. Es decir, se apuntan a sí mismos, ¿no? Y en cambio otros escritores tienen, como Gobín, la elegancia de la discreción, de no apuntarse a sí mismos. Y entonces, digamos, escriben muy bien, pero uno cuando los lee no piensa en ellos, sino que piensa en lo que están transmitiendo, ¿no? Y para mí eso es mucho más sublime. O sea, para mí un momento sublime es cuando alguien coge uno de mis libros, lee y luego lo cierra y hace su propia ensoñación, su propia elaboración, porque entonces es cuando mi propia creatividad despierta la creatividad del otro, es decir, le eleva a la potencia de sus posibilidades humanas, ¿no? Y eso es pues una maravilla, un regalo. Pablo, yo creo que tus lectores realmente te leemos porque nos vemos como buscadores. Pero lo cierto es que, claro, pensamos en ti y lo que te pensamos escribiendo respuestas para nosotros. Sin embargo, no te vemos como un buscador cuando eres tú también un buscador cuando escribes, ¿no? Yo soy un buscador, sí. También soy un encontrador, las dos cosas. Es decir, que durante mucho tiempo me he definido como alguien que buscaba, y está muy bien, porque eso te mantiene activo y vivo y curioso y indagando permanentemente, y ese talante me sigue perteneciendo. Pero también es verdad que puedes buscar desde la ansiedad o desde la avidez,
O sea, por ejemplo, cuando tenía 40 años, la década de los 40, pues leía con avidez todo. Pero eso no sé hasta qué punto fue insensato o fue en fin, la digestión fue complicada. O sea, yo creo que es importante acercarse a la realidad sin avidez, porque entonces entra de manera mucho más rotunda y más fecunda. Y con toda esta disquisición ya no me acuerdo cuál era la pregunta. Que realmente te veíamos como un ofrecedor de respuestas, más que un buscador. Sí, pues no me gusta nada eso de ofrecer respuestas, porque es mucho más interesante la pregunta, ¿no? Y porque además respuestas no hay. Respuestas no hay. O sea, quien crea que tiene una respuesta es un ingenuo, por no decir un necio. O sea, lo que hay es mantener la tensión alegremente y serenamente, la tensión de la pregunta. Es decir, que tú puedes preguntarte quién soy yo con ansiedad y con avidez y desesperadamente y entonces caer en una neurosis, o preguntarte quién soy yo sabiendo que la respuesta no es una frase que vas a leer o que te vas a decir, sino la vida misma te está dando respuesta de quién eres. Y yo creo que de alguna forma los libros interesantes son aquellos que te hacen preguntas, te obligan a repensarlo todo, te obligan a cambiar de vida. Es decir, yo los grandes maestros que he encontrado, tanto en persona como en autores, escritores, son aquellos que más me han hecho trabajar. Es decir, que no me han dejado en paz, que han sido un acicate, un estímulo y que me han puesto a trabajar, pero muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, ahora estoy leyendo desde hace un par de años mucho a Yogananda, ¿no? Y bueno, me está haciendo trabajar un montón. Pues qué maravilla que alguien te obligue a reconfigurar tu manera de pensar, de sentir. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer un escritor, poner a la gente a trabajar sobre sí mismos, ¿no? ¿Biografía de un yogi? Autobiografía de un yogi es uno de los títulos más famosos suyos, sí. Pablo, ¿cómo recuerdas hace 25 años la publicación del estreno? Hace 25 años exactos, sí, sí, sí. Pues lo recuerdo con mucha ternura, la verdad, porque realmente pensaba que había conseguido algo muy grande, que es publicar un libro en una buena editorial. Entonces empezaron a hacerme algunas entrevistas ahí en la prensa y me parecía que era alguien importante. Así de estúpido podía llegar a ser. Lo recuerdo con ilusión y fue una declaración de intenciones. Es un libro bastante divertido. Os lo recomiendo porque tiene mucho humor, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho el humor. Creo que lo que se dice de una manera más irónica o más distanciada o con más capacidad de relativización, pues suele ser mucho más interesante, sobre todo si uno aborda temas importantes, solemnes, hacerlo desde esta perspectiva más benévola, más blanda, menos rígida, pues es un signo de inteligencia, en mi opinión. Es un libro que tenemos a la venta Sí, de paso. Lo tenemos ahí. Me ha dado alegría ver lo que lo tenía Galaxia Gutenberg, sí, porque sí. Es que son 25 años, que ahí es nada, ¿eh? Sí, y ahí está, aguantando. Sí. Esto es una triunfada absoluta en el sector editorial, que es que lo decimos muy pronto. Sí, sí. El estreno son 7 relatos, porque todo esto, el estreno también obedece a un fracaso, como casi todo en la vida tiene detrás un fracaso, ¿no? Porque yo había escrito una primera novela, que se llamaba La mirada lateral, y que era una novela muy oscura, precisamente, ¿no? Y me la rechazaron, pues no sé, 8 o 10 editoriales, un montón de lugares donde yo envié, me rechazaron, y gracias a Dios que lo rechazaron porque era francamente mala, ¿no? O sea, pero yo estaba convencido, porque había estado 2 o 3 años trabajando en ello, que era pues una obra maestra, ¿no? Y entonces me dije a mí mismo, bueno, vamos a intentar ser más modestos y empezar pues con relatos, ¿no? Y entonces empecé a escribir al estilo de, por ejemplo, Pessoa, porque Pessoa me entusiasma, o al estilo, entonces hay un cuento que dedico a Pessoa, ¿no? O al estilo de Milan Kundera, que también siempre me ha entusiasmado. Entonces pues hay otro relato al estilo de Milan Kundera.
o al estilo de Boccaccio. Para mí, Decamerón, pues seguramente es el libro de la prosa más inteligente y más divertida y más jugosa que he leído nunca, ¿no? Y así pues hay un relato también dedicado a Boccaccio, y así sucesivamente a Dickens también, ¿no? Que también fue lector de Dickens en mi adolescencia. Y entonces es un homenaje a mis autores favoritos, y de esta manera es como una declaración de intenciones donde yo digo, pues esta es la estela de autores en la que yo me quiero situar, porque luego el último cuento me lo dedico a mí mismo, ¿no? Y es como una carta de presentación de quien ingresa en el templo de la literatura, bueno, que llevaba unos años intentándolo y pues las puertas estaban muy cerradas y por fin se abrieron. Entonces, pues es el estreno, ¿no? He echado un ojo a los títulos también que tenemos en la mesita y me ha dado mucha alegría comprobar que Los Contemplativos es ya una segunda edición. ¿Qué nos puedes contar de Los Contemplativos? Pues El Contemplativos es la otra cara del estreno, precisamente, porque son mis dos únicos libros de relatos, ¿no? Y pues seguramente Los Contemplativos, desde ese punto de vista narrativo, es mi libro más maduro y más logrado, en mi opinión, que no tiene por qué coincidir con el gusto de los lectores. Es decir, que estoy muy orgulloso de ese libro, si bien también siento que quizás es un libro que no se ha comprendido o es difícil porque quien lo lee tiene en el background Biografía del silencio, Biografía de la luz, El olvido de sí, son libros que son más expresamente espirituales, y este libro, que con este título parece muy espiritual y lo es, pues aparentemente cuando uno se lo encuentra pues no lo parece tanto, ¿no? Y también son 7 relatos, y en ellos describo con anécdotas la aventura interior. Es decir, qué pasa cuando uno se encuentra con el cuerpo, cuando uno se encuentra con la mente, cuando uno se encuentra con la pregunta ¿quién soy yo?, con la identidad, cuando se encuentra con la sombra, con lo oscuro. Entonces, cada uno de estos relatos está dedicado a uno de estos grandes temas de la interioridad humana, y eso es Los Contemplativos en esencia. Hay unas alertas en Google y entonces puedes poner Pablo Dors y te avisa de las noticias, está muy bien. Entonces, tengo aquí la chuletilla, que no me quiero equivocar porque esto es de recientísima actualidad, y es que va a haber un estuche de Pablo Dors con la trilogía de la luz y contiene varios títulos. Corrígeme si me equivoco porque esto es directamente alerta Google de actualidad puntera. Yo no lo he visto, o sea que... O sea, que actualidad absoluta. En la web lo podemos encontrar. Tendríamos en esta trilogía de la luz la biografía del silencio, de la que hemos hablado, y también estaría la novela Amigo del desierto. El amigo del desierto, sí. El amigo del desierto es una novela estupenda, no es porque sea mía, pero es estupenda. Es una novela muy bonita, muy honesta y muy rara, porque empieza como una novela de Kafka y acaba como... No sé si habéis leído Edmond Javés, que es un ensayista que habla sobre el desierto, sobre el vacío. O sea, acaba más metafísicamente. Es la historia de un hombre que descubre que existe una asociación que se llama Amigos del Desierto. Yo luego, años después, fundé una asociación que se llama Amigos del Desierto, que se dedica a la meditación. Y lo extraordinario de esto es que cuando yo escribí esto, pues esto no estaba todavía. Con esto quiero decir que los libros tienen un talante profético, más que de memorial, de profecía, en el sentido de que no es tanto algo que tú has vivido y cuentas, sino algo que vas a vivir, como adelanta. Por eso hay que tener cuidado lo que uno escribe, porque es lo que uno luego va a vivir. Es una cosa muy rara, pero realmente es así. Al menos ha sido así en mis libros en general, ¿no? Pues ahora me pienso mucho sobre lo que escribo para no correr riesgos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese señor se entera de esta asociación, siente una gran curiosidad, intenta conocerles, pero se encuentra que es dificilísimo conocerles, que no responden sus correos, que cuando por fin les localiza pasan de él. Y entonces esto, en lugar de disuadirle de que lo deje, pues le incentiva más, y finalmente les localiza y hace un viaje con ellos al desierto, porque son una asociación que hace viajes al desierto. Y entonces va al desierto con ellos y resulta que el desierto no le gusta nada, le parece horrible, ¿no? Y vuelve a su país y se encuentra con que el desierto se ha apoderado de su alma y tiene una nostalgia tremenda del desierto, del espacio físico del desierto. Y entonces ya hace un segundo viaje al desierto solo, esta vez sin los amigos del desierto, y ahí empieza a encontrar pues lo que es la búsqueda interior, ¿no? Este es un poquito en 4 líneas, pues, la trama.
¿Para ti la literatura tiene también esa visualización profética, ese abrirte a la vida hacia adelante? Totalmente. Es decir, que más que para comprender, hay una anécdota muy bonita de mi abuelo, que era crítico de arte, mi abuelo, y entonces en esta ocasión pues, un pintor le invitó a su estudio y le enseñó el retrato de no sé quién, y entonces le dijo, pero es que está muy descontento porque dice que no se parece, no se reconoce. Y mi abuelo le dice, no se parece, pero se parecerá. ¿No? Es decir, que el pintor no tiene que pintar a la persona, sino lo que la persona será en el futuro, ¿no? Y es algo parecido en la literatura. O sea, que yo creo que si escuchas la voz profunda, ¿no?, de las musas o del tu yo más íntimo, algo que no ha sucedido se te revela. Acabas de tumbar la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial jamás podrá ir hacia adelante, solamente es capaz de ir hacia atrás. Por tanto, acabamos de cerrar el debate, nunca nos va a ganar la partida. Pues es bonito, nunca lo había pensado en esos términos, pero me parece muy bonito. Porque efectivamente, o sea, el ser humano no es solamente retrospectiva, sino también prospectiva. O sea, no solamente es pasado, también futuro, no solamente, en fin, la historia, sino la vocación, la llamada, ¿no?, lo que ha de venir. Es decir, que lo que llamamos el presente no es otra cosa que el condensado de lo que ha sido y lo que será. Porque también a nosotros nos moviliza lo que hemos experimentado, pero también aquello que proyectamos. También eso nos configura. Y quien escribe desde la verdad, algo de eso se trasluce. Y para completar la trilogía de la luz tendríamos tu última novela, que es Devoción, que es una versión deliciosa de El peregrino ruso, que es un clásico del cristianismo ortodoxo y de la literatura devocional, y que además tiene aquí una serie de decálogo, 10 enseñanzas para el caminante. ¿Te parece que las repasemos así un poquito rápido? Bueno. Venga, 10 enseñanzas para el caminante, que nos dice que son las principales leyes o enseñanzas espirituales que nos ofrece el peregrino. Nos va a llevar muy lejos, porque esto es un condensado de lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida y de lo que este librito, porque es un libro que os recomiendo mucho más que el mío, este libro se llama Relatos de un peregrino ruso, y que seguramente pues es uno de los 3 o 4 libros esenciales dentro de la tradición cristiana de estos últimos 2 siglos. O sea que pocos libros han marcado tanto a tantas miles de personas como este Relatos de un peregrino ruso, y como yo estoy obsesionado con este libro desde que tenía 20 años, desde hace 40, pues decidí, interpelado por un amigo que me pidió una versión, escribir una versión de este libro, dejándolo en lo más nuclear, ¿no? Y después quise escribir un prólogo o un epílogo, y el epílogo prólogo fue creciendo y al final se convirtió en un ensayo. O sea que este libro de devoción pues es la versión más un pequeño ensayo, una reflexión sobre este libro, y que culmina con estas enseñanzas que vas a correr el riesgo de repasar. Venga. Primera, escucha y ponte en camino. Segunda, pues sí. ¿La comentamos? Bueno, sí, ¿no? O sea, decir que lo fundamental en la vida, en mi modesta opinión, es escuchar. Es decir, si no recibimos, no podemos dar. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, la capacidad de escucha es fundamental. ¿Y cómo sabemos que estamos escuchando bien? Si nos ponemos en camino. Y si no te pones en camino, es que no has escuchado bien, te has quedado igual, no te ha interpelado. Y por tanto, escuchar y ponerse en camino, en sustancia, es lo mismo. Segunda, busca y encuentra un maestro. Sí. Yo creo que igual que no venimos a este mundo solos, sino que nos trae un padre y una madre, pues no venimos a la vida verdadera, a la consciencia, solos, sino que nos da a luz un maestro, una maestra, alguien que nos ha precedido y que nos da el testigo, por así decir. Y por tanto creo que, por ejemplo, el tema de la literatura, o sea, sin maestros no podríamos escribir. O sea, aprendemos de otros que nos han precedido. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo con 14, 15, 16 años, que era jovencísimo, y me apasionó tanto Siddhartha, de Hermann Hesse, que me compré las obras completas de Hermann Hesse y sistemáticamente, con 15 y 16 años, las fui leyendo una a una. O sea, Hesse fue mi primer maestro literario. Entonces, yo creo que es importante
pues aprender de quienes saben, ¿no? Tercera, obedece las pautas que tu maestro te proponga con buen ánimo, fidelidad y sigue la disciplina. Sí. O sea, yo suelo decir que disciplina es lo mismo que discipulado. Es decir, que si te encuentras a alguien de quien aprender, pues sigue las consignas, ¿no? Esto nos cuesta porque en general queremos ser maestros demasiado pronto y nos falta la virtud de la humildad, del humus de la tierra, que también tiene la misma raíz que humor, y que es el punto de partida y el punto de llegada de cualquier camino que merezca ese nombre. Es decir, que empezamos aprendiendo y acabamos dándonos cuenta de que no sabemos nada. Cuarta, entra en una nueva perspectiva, en una forma diferente de ver a Dios, al mundo y a ti mismo, comprende que la visión materialista en la que probablemente has sido educado está equivocada. Yo lo veo así, entiendo y respeto quien no lo ve así, pero creo que la vida es mucho más que lo material, o sea, que hay una dimensión profunda de la realidad, que la realidad es honda. Esto es lo que hay, sí, pero hay mucho más de lo que tú ves, ¿no? Y que, por tanto, es fundamental la perspectiva. Es decir, por ejemplo, yo cuando tenía 20 años experimenté una vocación muy fuerte al sacerdocio y entonces iba por la calle con esta vocación recién estrenada, sin saber muy bien qué hacer con ella, y veía muchos sacerdotes por la calle. Me parece que había muchos. ¿Por qué? Porque yo tenía eso dentro, esa era mi perspectiva. Igual que una embarazada va por la calle y ve muchas embarazadas, porque tienes tu perspectiva. Entonces yo creo que la perspectiva, que no es otra cosa que el contexto mental en el que tú vives, es determinante. Y por tanto, si queremos que haya un cambio profundo, radical en nuestra vida, hemos de trabajar nuestra propia perspectiva. Quinta, date cuenta de que todo obstáculo es necesario para tu aprendizaje y de cómo si sufres por su causa es porque necesitas pasar por ahí. Son palabras mayores, estoy aquí haciendo un ejercicio de síntesis enorme, es un verdadero desafío, gracias por provocarme. O sea, nosotros pensamos que los obstáculos pues son dificultades para cumplir nuestro camino y nos damos cuenta que los obstáculos son el camino, que es distinto, ¿no? Por lo tanto, no se trata de sortear las dificultades, sino de atravesarlas, de vivirlas. O sea, si tienes un problema, lo digo en Biografía del Silencio, vívelo. Es la mejor manera de disolverlo. Y de alguna forma el camino espiritual, igual que el camino artístico, te enseña a mirar de frente a la realidad. No escaparte o no querer resolver, es decir, trabajarlo solamente con la razón, sino hay que trabajar con las entrañas, con tu ser, con todo aquello que se te presenta. Y es la manera para darte cuenta de que toda oscuridad o toda dificultad es una oportunidad. Como también digo en Biografía de la Luz, toda sombra es una luz que todavía no lo sabe, ¿no? Y por eso en realidad no hay malas noticias, sino grandes oportunidades. Es alucinante como además esto nos interpela en tiempo presente, todas estas cosas que nos cuentas. Claro, porque bueno, de alguna manera yo creo que la literatura busca el mito de la eternidad, o sea, decir que lo que uno diga o que uno escriba valga para esta generación, para la siguiente, y sirva aquí en China y en Egipto, o sea, que sea universal realmente. Y por eso tengo dudas sobre otros tipos de literatura más ancladas a lo anecdótico, a lo circunstancial. O sea, creo que pueden ser textos fenomenalmente escritos, técnicamente impecables, pero no sé hasta qué punto aspiran a no solamente a amueblar la cabeza, sino a alimentar el alma, ¿no? Y ser... Porque esta es la cuestión. Por fin hemos llegado al núcleo de la cuestión, ¿no? Y es que para mí la literatura y la cultura en general debe alimentar el espíritu. Es decir, debe contribuir a hacernos mejores. O sea, si un texto no te hace una persona más honda, más sensible, más atenta, bueno, pues cumple la función de entretener, está bien, pero yo no lo llamaría literatura, me llamaría pues entretenimiento, ese es su nombre, ¿no? Y está muy bien también, no lo estoy desdeñando, pero creo que cuando un escritor dice que es escritor, aspira a pues tocar el corazón y el alma de las personas. Primero la de uno mismo, ¿no?
Voy a coger carrerilla para que dé tiempo también a alguna pregunta del público. No hace falta, no hace falta. Ahora, si el público sí, por supuesto, pero no hace falta acabar el decálogo, podemos pasar directamente. Fenomenal. Sí. Mira breve y amorosamente cualquier pensamiento nocivo, mantente sereno, comprende que la muerte no existe. Mantente sereno, esto es fundamental. Pase lo que pase, no te pongas nervioso. Este es un buen principio que procuro seguir. No siempre lo consigo, pero bueno, cada vez lo consigo más. O sea que no me he puesto nada nervioso. Ama a tus semejantes como a ti mismo. Y tenemos un micrófono por ahí, por eso mismo vamos a pasar el micrófono para también dar la oportunidad de si Quiero alguien quiere hacer agradecerte alguna pregunta. esta conversación porque he tenido la impresión de que realmente te la has preparado un montón, ¿no? Y se agradece, ¿no?, tu interés y tu amabilidad y bueno, pues espero haber dicho algo que haya podido ayudar a alguien, ¿no? El micrófono está por ahí. Sí, aquí tenemos una preguntita. Gracias por tus palabras y tu generosidad, Pablo. Yo tengo dos preguntas, las digo directamente y ya me van contestando. La primera, ¿qué diferencias habría entre una novela blanca y una novela negra? Y luego, si me puede recomendar algún libro de novela negra. Tengo esas preguntas. Bueno, la novela negra es la novela policíaca. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el doctorado en Roma, en la Biblioteca Gregoriana, empecé a escribir una novela policíaca que se llamaba Doble retrato sobre vaso de vino, así se llamaba. Es decir, que a mí me interesaba también, ¿no? Me parece que la novela policíaca pues, es estupenda y Chandler me gusta, Chandler, ¿no? Las novelas de Chandler. Y la diferencia sustancial, pues, o sea, yo creo que sería un gran desafío para quien se sienta llamado a escribir novelas policíacas, escribir una novela policíaca luminosa. Esto sería Yo creo que es perfectamente posible, porque lo oscuro no es lo que desdice lo luminoso, sino que es el paso previo para lo luminoso. Y por tanto sí que sería posible, ¿no? O sea, hay una visión un poco elemental no sé, esquemática de los buenos y los malos, ¿no? Que bueno, que funciona, evidentemente, pero es mucho más interesante hablar de cómo la condición humana pues no es ni buena ni mala, sino que es lo que es. Y a veces somos capaces de grandes gestos heroicos y a veces de asesinatos y de cosas terribles, ¿no? Y entonces hablar de eso pues sería muy interesante. O sea que yo creo que la diferencia es que la literatura luminosa o blanca es más profunda. Es más profunda. O sea, es decir, el bien es más profundo que el mal. Dicho de otra manera, las nubes pasan, pero el cielo permanece. Esto ha quedado súper rotundo, ¿eh? Pues hay alguna preguntita más. Sí, por aquí, el micro, aquí delante. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Me parece, bueno, una oportunidad increíble el poder escuchar y escucharos a todos. A ver, mi pregunta es la siguiente. La emoción que, bueno, en su caso, siente al escribir, porque, por ejemplo, en Biografía del Silencio, que me encanta y es un libro mío como de cabecera, yo veo a un hombre, o sea, yo percibo, no veo, percibo a un hombre enamorado de la vida. O sea, muy abierto al amor, a la vida, a la experiencia, aunque habla de, por supuesto, de la meditación, pero sí que veo a ese hombre. Desde el dolor, desde la noche oscura del alma, ¿también ha escrito o es más complicado el proceso de cuando estás sufriendo que salga algo que dar al mundo? Gracias. Por supuesto que he escrito desde lo oscuro. De hecho, si lees el epílogo de Biografía de la Luz, ahí confieso abiertamente que ese libro, Biografía de la Luz, lo escribí desde una oscuridad profunda.
Es decir, que Biografía de la Luz, por ejemplo, es un libro que es como la carta de amor que puede escribir una madre a su hijo que todavía no ha nacido, pero que va a dar a luz, pero todavía no ha nacido, está en la oscuridad y no sabe qué va a ser. Y ese deseo, ese anhelo de parir, de iluminar, de alumbrar, desde ese lugar está escrito. O sea, que yo creo que claro que se puede escribir desde la oscuridad, y que el proceso de escribir es precisamente para alumbrarte a ti mismo, ¿no? Y me gusta mucho que digas que Biografía del Silencio se ve que hay una persona muy vital detrás, porque efectivamente es así, es así. Es decir, que el silencio o la vida interior no te apaga las ganas de vivir, sino que te las redimensiona. Hasta tal punto que afirmo y sostengo que sin la dimensión interior o espiritual, o sin el espíritu, o sin Dios, por decirlo de manera más expresamente religiosa, la vida no tiene su verdadero color, su verdadera intensidad. O sea, que solamente desde dentro ves la belleza de lo exterior, ¿no? De hecho, por ejemplo, el peregrino ruso me fascina porque es un hombre que hace un camino muy riguroso de oración, y lo que descubre es que la naturaleza es hermosísima, que estaba paseando por las estepas o caminando por las estepas rusas y no se daba cuenta de que las estepas rusas son una pasada. Están iluminadas, es una vegetación esplendorosa. Y también se da cuenta de que las personas con las que se encuentran son bellas, son amables, son gentiles. Es decir, que cuando tienes dentro luz, ves la luz fuera y por tanto vives con más intensidad. Y por tanto no hay tal contradicción entre el espíritu y el mundo, sino que el espíritu es la llave para vivir el mundo en plenitud. Aunque nosotros, nuestro drama es que lo vemos como contradicción. O sea, de hecho, nosotros no somos espirituales como estamos llamados a ser, por la sencilla razón de que tenemos miedo de que si lo somos perdemos el mundo. Y por eso tenemos esas reservas y eso es lo que nos impide vivir. Pero cuando empiezas a comprender, pues acaban las reservas y empiezas a vivir, empieza la fiesta. Hay otra preguntita detrás, justamente, ¿verdad? Hola, buenas tardes. A mí me gustaría hacer una pregunta que me la cuestiono muchas veces, y es ¿qué conexión o cómo me podría explicar la conexión entre la meditación y la oración? ¿Son sinónimos o la meditación es el preámbulo a la oración? Más que el prólogo es el epílogo, pero bueno, ahora hablamos. ¿Sí? Eso es, sí. Simplemente. ¿O es una palabra que actualmente vende más que oración. Pronunciar oración? Sí. Gracias. La meditación apuntaría al silencio, la oración apuntaría a la palabra. Es decir, que hay distintas maneras de orar, de relacionarse con el misterio del ser, que algunos llamamos Dios, ¿no? Y una manera es la oración vocal o verbal, que tiene palabras, y eso normalmente se le llama orar. Luego está la oración mental, que es con el discurso interior, que evidentemente utiliza palabras, pero no tienes por qué pronunciarlas, como con las plegarias, ¿no? Luego está la oración afectiva, donde el protagonismo es lo sentimental, los afectos, los deseos, y por último la oración contemplativa, que equivale a lo que llamamos meditación, y que sería más silenciosa, más de escucha. Entonces, tanto la oración como la meditación son oraciones, son maneras de entrar en contacto con lo profundo, con lo real, pero una utiliza más la palabra y otra utiliza más el silencio. Pero en definitiva están hermanadas, tienen su peculiaridad, pero yo, por ejemplo, empiezo a meditar siempre con una oración y concluyo la meditación con otra oración, con otra plegaria. Y entre medias, pues en el bocadillo pues está el silencio, el intento de vaciarse de ruido y de ser pura receptividad, con mayor o menor éxito, pues dependiendo de tantos factores. ¿Hay tiempo para alguna preguntita más? Como dicen en el supermercado, ¿alguna cosita más?
Buenas tardes y lo primero, gracias por venir a Getafe. Un gusto. Un placer escucharte aquí en primera fila. Mi pregunta, pues mira, va encaminada un poco a la meditación. Es algo que te haya pasado meditando, luego lo has llevado a la escritura. O sea, ¿te ha venido alguna idea, alguna...? Porque a mí me pasa mucho de estar meditando y de repente tener momentos de... Ajá. Y querer parar a meditar para escribirlo porque si no luego se te va a olvidar. Sí, sí. Entonces, bueno, eso sí, hay algo que... Hay que resistir la tentación. Ya, intento, lo logro, pero bueno. Gracias. Pues sí, evidentemente cuando uno está en silencio, pues pueden venir muchas ideas y a veces uno pues está tentado de escribirlas para no perderlas y a veces uno, pues yo también lo he hecho eso, pero es bueno que cada cosa tiene su contexto. O sea, si tú realmente quieres practicar el vaciamiento interior, pues intenta ser riguroso en el tiempo que vayas a dedicar a esto y si vas a dedicar pues, la escritura, pues también intenta ser riguroso y escribe, no te dediques a meditar cuando estás escribiendo. Pero bueno, a veces pues cuesta, claro que sí. Y o sea, en realidad no es que tú escribas lo que experimentas en la meditación, aunque puntualmente puedes hacerlo, sino que meditar te abre la percepción y por tanto recibes más y mejor y por tanto puedes escribir con más rigor y con más justicia, ¿no? porque tienes más receptividad. O sea, yo por ejemplo ahora no entiendo cómo se puede vivir sin meditar, o sea, sin dejar tiempo de escucha, de digestión. Para mí es como si tener que estar comiendo siempre. Comiendo siempre es un infierno porque al final acabas, pues esto es lo que nos pasa, que estamos siempre asimilando estímulos y por eso estamos desquiciados, porque necesitamos un poco de descanso y de ayuno, de tanto estímulo. Pero bueno, ese es nuestro drama, ¿no? Pues ha sido un gusto estar con todos vosotros, o sea, además os he visto súper atentos, ¿no? Te vamos a pedir que nos hables de la fundación antes de marchar. Pues hace pocos meses hemos creado una fundación que tiene mi nombre y en realidad ha sido por iniciativa de gente que me quiere mucho y que les ha parecido que era el momento de algo así, porque yo tengo un sueño, que en realidad ni siquiera es un sueño mío, es una inspiración, ¿no? de tener un lugar, un espacio físico, un ashram, un monasterio, un centro, pues podemos llamarlo de muchas maneras, donde todos los que tenemos interés en la búsqueda interior podamos encontrarnos, más allá de nuestra tradición, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé con este sueño de buscar un lugar cerca de Madrid y me di cuenta en el camino de que era importante tener un soporte jurídico económico para llevarlo a cabo. Y entonces, bueno, pues la fundación nace primero con esta idea de dar un soporte jurídico económico a este lugar que queremos crear, unos cuantos locos y yo, estáis invitados a uniros a la locura todo. Y en el camino nos dimos cuenta de que además de este lugar, además de lo concreto, lo particular, está lo universal. Entonces, la fundación nace, o está naciendo, con el propósito de el paradigma de la interioridad, que en definitiva es lo que hemos estado hablando, extenderlo o difundirlo en el ámbito, en la sociedad civil, en la educación, en la cultura, en la sanidad, en la empresa, en el arte. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es el paradigma de la interioridad? Pues darnos cuenta de que ya podemos hacer lo que queramos fuera, que si dentro no estamos bien, lo de fuera no estará bien. Es decir, que todo empieza por nuestro interior. Y esta idea y esta experiencia es la que me gustaría o nos gustaría pues transmitir a la sociedad, ¿no? que hemos de aprender a cuidarnos y a escucharnos para que el mundo vaya mejor. O sea que el fundamento de la paz en el mundo es la paz en los corazones. Pues muchas gracias, Pablo Dors, por dejarnos en Getafe Negro tu literatura de la luz. Pues muy amable, muchas gracias y viva la madre que os parió.